Cordial saludo, profesor y compañeros. Mi nombre es Lía Alejandra Cardoso Díaz, soy del programa de Administración Logística y hoy voy a hablarles sobre los diferentes diseños de investigación de la investigación cualitativa. Es importante que tengamos en cuenta que la investigación cualitativa es aquella investigación que se centra en los sujetos, en las vivencias y es una investigación subjetiva, todo lo contrario a la investigación cuantitativa que dentro de la actividad anterior habíamos estudiado. Para esta actividad vamos a profundizar en unos diseños de investigación puntual. Vamos a empezar con la etnografía. La etnografía es un tipo de investigación que nos permite el estudio de una comunidad específica dentro de un medio étnico o un medio sociocultural específico. Las fases de este tipo de investigación es determinar las técnicas o diseños para realizar la investigación, seleccionar los informantes y la forma de recogida de datos y la otra fase de esta investigación es el acceso al ámbito de la investigación, es decir, el procesamiento de la información y la elaboración de los informes finales. Las técnicas de recolección y análisis de datos que se utilizan para la etnografía son la observación, socialización, inmersión, entrevistas y trabajo de campo. Entonces, de lo anterior, pues podemos tener en cuenta que dentro de este tipo de investigación, la persona o el grupo de investigadores hacen una inmersión y hacen un proceso de acompañamiento a la comunidad en la que se encuentran realizando la investigación, hacen procesos de observación y entrevistas, pero el investigador está socializando todo el tiempo con estas comunidades a través de diferentes trabajos de campo. Esto permite también que el investigador pues, pueda procesar la información y elaborar el informe de una manera mucho más subjetiva, teniendo en cuenta las vivencias y lo que pudo percibir estando dentro de esta comunidad. Otro de los diseños de investigación es la etnografía virtual, que es muy similar a la que acabamos de estudiar, pero esta etnografía se hace netamente en el ámbito virtual. Surgió hace realmente muy poco, ya que pues quiere estudiar el impacto de las relaciones de las personas en las comunidades virtuales o en los medios sociales de Internet, en las diferentes plataformas y redes sociales que pues existen hoy en día. Las fases de este tipo de investigación son exploratorias, planificación, fase de entrada u observación, recogida y análisis de información, retirada y elaboración del informe final. La forma de recolección y análisis de datos es una observación no participante y son entrevistas virtuales. Entonces, para este tipo de investigación, para la etnografía virtual, la idea es poder estudiar los comportamientos de los grupos sociales o de las personas dentro de los ámbitos virtuales y redes sociales. En este caso, el investigador no tiene una inmersión dentro del proceso con las personas, todo se hace a través de los medios virtuales, las entrevistas, las charlas se hacen en línea. Entonces, pues esto permite también que se haga un análisis del mismo ámbito virtual que se está trabajando. Es importante tener en cuenta que lo que busca este tipo de investigación es estudiar cómo las tecnologías impactan hoy en día en los diferentes problemas sociales de las personas. Tenemos la teoría fundamentada, que es un método inductivo de investigación, el cual trabaja sobre una teoría que surge de una actividad de recolección o análisis de datos. En este caso, digamos que esta teoría fundamentada, a diferencia de las dos anteriores que hemos visto,
em, ya tiene una recolección de datos previa. Una vez estos datos están, digamos, como recolectados, se codifican y se escogen cuáles son los temas relevantes sobre los que se va a enfocar la investigación. Se compara la información y siempre se debe delimitar o llegar a una teoría en este tipo de investigación. Las formas de análisis de datos son las entrevistas, se trabaja también por medio de informantes y análisis de variables cualitativas. Entonces, esas variables cualitativas son todo aquello que impacta a esa recolección o en ese análisis de datos que no es numérico, que es netamente, digamos, social. Entonces, en esta teoría, como les explicaba, a diferencia de las demás, ya hay unos datos previos y lo que se busca es delimitar al final una teoría o delimitar cuál es el problema eh, al que se quiere llevar partiendo de estos datos iniciales. Tenemos la investigación-acción, que es la que estudia una problemática social específica que requiere una solución, ya que está afectando o impactando de una manera negativa a una comunidad o a un grupo de personas. Las fases de este tipo de investigación es detección del problema, elaboración de plan de solución del problema, implementación del plan de acción, evaluación de los resultados, retroalimentación y un nuevo diagnóstico. Y el método de análisis o recolección de datos es cuantitativo y cualitativo. Este tipo de investigación, a diferencia de los demás, es una investigación que se considera mixta, es decir, que tiene parte de datos cuantitativos, es decir, cantidades, cifras, estadísticas, y cualitativos, que son análisis que se hacen ya a nivel social y subjetivo de las comunidades que se están estudiando. En este tipo de investigación ya se tiene un problema identificado y lo que se pretende hacer es implementar un plan de acción para que este problema pueda ser mejorado o para que su impacto pueda ser reducido. La finalidad es que al retroalimentar esta investigación, el diagnóstico que se dé o el resultado que se dé sea nuevo y sea diferente al problema inicial, es decir, saber si se pudo o no se pudo hacer una mejoría sobre este problema. Tenemos el estudio de caso que busca estudiar casos o sucesos únicos que requieren una mayor información o que pueden ser de interés alto o relevante en la sociedad. Este estudio de casos particularmente se maneja en la parte médica o en la parte de salud. Las fases es elaboración de preguntas, recopilación de fuentes de datos, análisis de la información y elaboración del informe final. La forma de encontrar la información y analizarla es mediante información, entrevistas, aplicación de pruebas o test psicológicos. Entonces, la idea pues de esta investigación es, digamos, encontrar o dar respuesta a diferentes tipos de problemáticas que se puedan encontrar. Se especifica más hacia el área de la salud, es decir, enfermedades nuevas, enfermedades huérfanas, nuevos casos o diagnósticos clínicos. Entonces, este estudio de caso parte un poco más para este tipo de investigaciones, también pues teniendo en cuenta que ya hay un caso establecido, una situación inicial, y lo que se busca es ahondar un poco más en este tema y buscar de pronto como respuestas al porqué de esta situación o por qué está surgiendo. Y finalmente tenemos la fenomenología, que es una investigación sistemática de la subjetividad. Es decir, busca conocer la interpretación que cada individuo le da a sus experiencias. Esto tiene unas fases que son la etapa previa, que establece los supuestos de los que parte una investigación, la etapa descriptiva, la etapa estructural y la discusión del resultado.
los análisis de los datos se dan por medio de una observación participativa, por entrevistas, encuestas y autorreportajes. Entonces, este tipo de investigación es netamente cualitativo y lo que busca es encontrar o definir cómo cada ser humano o cómo cada individuo que está siendo investigado vive las situaciones desde una perspectiva diferente y cómo le da respuesta a esas problemáticas a través de sus vivencias y experiencias. Entonces, aquí el investigador tiene una relación directa con las personas a las que está investigando, con el grupo social que está investigando. Digamos que como esta relación es directa y es una observación participativa, el investigador entra a discutir el resultado desde su postura, que es netamente también subjetivo, teniendo en cuenta su punto de vista y el punto de vista de la persona o el grupo que está investigando. Entonces, pues con lo anterior cerramos el tema de los diferentes diseños de investigación cualitativos que hay y que podemos aplicar en nuestro proyecto de investigación. Muchas gracias.